Bienvenidos a esta lección donde hablaremos del concepto de polimorfismo por sobreescritura, uno de los conceptos fundamentales en la programación orientada a objetos. La palabra polimorfismo viene del griego y significa, de manera general, muchas formas. En programación, el polimorfismo se refiere a la capacidad que tenemos de que un objeto responda de diferente forma a una tarea, es decir, que tenga diferente comportamiento de forma dinámica en tiempo de ejecución. Particularmente el polimorfismo se da gracias a la sobreescritura de métodos que fueron heredados de una superclase, motivo por el cual no se puede hablar de polimorfismo por sobreescritura sin hablar de herencia. Veamos el siguiente ejemplo. En la imagen se puede ver la definición de la clase deportista utilizando notación UML, misma que agrupa algunos atributos generales como nombre, edad y estatura, además de un constructor que recibe los valores para cada uno de ellos. Del mismo modo, se pueden ver dos métodos que representan acciones que cualquier deportista, independientemente de su tipo, debería ser capaz de realizar: entrenar y competir. Por último, vemos que la clase deportista sobreescribe el método toString. En este momento es importante resaltar que todos los objetos, al menos en lenguaje Java, incluyen el método toString heredado de la superclase Object, de forma que, al ser la superclase más genérica que existe en este lenguaje, no es necesario que se especifique de manera explícita, por lo que no veremos la cláusula extends_object en ninguna de las clases. La clase Object define ciertos métodos que cualquier clase en el lenguaje Java tiene por herencia implícita. Estos se pueden ver en la siguiente lista. Se puede observar que dentro de la lista existe el método toString. Si no se sobrescribe este método, este devolverá una representación textual del objeto conteniendo el nombre de la clase a la que pertenece la instancia de la que haya sido invocado el método. Esta cadena incluye una arroba y una cadena hexadecimal con el código hash del objeto en memoria. Aunque esa cadena puede resultar útil, es recomendable que todas las subclases sobrescriban este método. Este es el primer ejemplo de polimorfismo. Como nuestra clase deportista, por default, es un object, ya trae implementado el método toString, mismo que si no se escribiera, este sería su código. Y si se usara una clase para manipular instancias de deportista, el código podría quedar algo así. Como se observa, en el método println pasamos como parámetro el nombre de la instancia u objeto deportista y, al no especificar ningún método en particular, buscará automáticamente ejecutar el método toString, mismo que devolverá una cadena como la que se aprecia en la imagen. Hay que recordar que los valores que devuelve pueden variar entre diferentes computadoras. En este ejemplo vemos varias cosas interesantes. La primera, que podemos usar los métodos definidos en la clase Object como si fueran locales. Esto es, gracias a la herencia. Segunda, podemos observar que si no se define otra cosa, es decir, si no se sobrescribe ningún método, los métodos tendrán el comportamiento definido desde la superclase Object, que en este caso devuelve una cadena que es poco útil. Sin embargo, sí que funciona el método toString. De esta manera podemos comprobar que hay herencia implementada en nuestra clase. Hay que recordar que la clase deportista es una subclase de Object, aun cuando no lo hayamos especificado explícitamente. Ahora, pensemos lo siguiente. Nosotros queremos que el método toString devuelva una cadena con los valores de cada atributo de nuestra clase, tal como lo hemos venido usando, ya que resulta más útil que ver el código hash del objeto en memoria. En este caso, tendríamos que sobreescribir, es decir, volver a escribir el código del método toString tal como se muestra en esta variante de la clase deportista. Note que en el código, precisamente, el método toString incluye una anotación.
@override, misma que indica que el código siguiente anula o invalida el código original de ese método, en este caso toString, y se sobrescribe con la nueva versión del código que regresa una cadena formada por llaves, los nombres de nuestros atributos y sus valores actuales. Recuerda que el método puede regresar cualquier cadena que se requiera y con cualquier contenido, por lo que no siempre devolverá el estado del objeto. Si volviéramos a ejecutar la clase selección, esta sería ahora la salida en consola. Como se observa, la clase selección no tuvo ningún cambio en su código. El cambio resultó al momento de ejecución, donde ahora se ejecuta la versión del método toString definida en la clase deportista y no la versión original que definió la clase object. Esto es precisamente el polimorfismo, pues nosotros en la clase selección no decidimos qué versión del método toString se ha de ejecutar. Esto lo decide en tiempo de ejecución el intérprete de Java y liga el método correcto. A esto se le llama ligado dinámico. En esencia, el ligado dinámico es simple. En ejecución, cuando se encuentra una llamada a un método, en este caso el método toString, pero puede aplicarse a cualquier método, primero se verifica si la instancia local incluye el método que se está invocando. Si fuera el caso, se ejecuta esa versión y ya no busca en niveles superiores. De otro modo, si el método que se está invocando no se encuentra definido en el cuerpo de la clase del objeto actual, busca en su superclase inmediata a ver si ahí está definido y, por herencia, ejecuta la versión de la superclase. Del mismo modo, si el método en cuestión no existiera en la superclase inmediata, sigue buscando en las superclases antecesoras, ya que recordemos que la herencia se puede aplicar a diferentes niveles. Esta capacidad de ir buscando en tiempo de ejecución la versión del método que se ha de ejecutar se le llama ligado dinámico. El polimorfismo es entonces esta capacidad de poder invocar a un método sabiendo que ese método puede estar definido de varias formas, es decir, es polimorfo, y en tiempo de ejecución se resuelve qué versión del método se ha de ejecutar. Este mecanismo del polimorfismo es transparente a la hora de usarlo, como se puede ver en la clase selección, donde simplemente se llama al método incluso sin saber si existen dos o más versiones del mismo. Veamos otro ejemplo de polimorfismo con las mismas clases. Hemos definido una clase deportista, que para fines prácticos, esta sería la implementación de sus métodos entrenar y competir. Y por supuesto que estos métodos se pueden invocar sin mayor problema. En los comentarios podemos observar cuál sería la salida en consola. Ahora, la clase deportista no representa a todo tipo de deportistas. Existen algunos muy particulares, como por ejemplo un boxeador o un futbolista, que aunque pueden tener los datos genéricos definidos en deportista, tendrán algunos muy específicos de su tipo. Veamos el siguiente diagrama de clases que muestra un poco estas diferencias. Como se observa, la clase boxeador y futbolista son un tipo de deportista, pero con una especialización mayor a la definida en la superclase. Aquí se observa el principio de generalización-especialización. Las clases boxeador y futbolista son clases especializadas de un deportista. Ahora bien, cada nueva clase tiene un atributo nuevo. Peso, para el caso del boxeador, que se refiere a la categoría en que se encuentra un boxeador en particular, por ejemplo, peso pluma, mini mosca, super gallo, etc. Y del mismo modo, el atributo posición de la clase futbolista, mismo que define el rol en el campo que jugará un futbolista en particular. Podrá ser delantero, defensa, portero, etc. Al ser subclases de deportista, deben incluir los atributos del constructor de su superclase. En este caso, se incluyen en los propios constructores y son pasados a la superclase
a través de la llamada a su constructor utilizando la palabra reservada super. Analicemos el siguiente código de las clases boxeador y futbolista. Podemos observar que cada clase extiende a deportista y que incluyen un atributo específico de cada clase, mismo que se obtiene de su constructor, así como los demás atributos del constructor de la superclase. Veamos cómo podríamos usar estas nuevas clases en nuestro programa de prueba. En los comentarios se puede ver cuál sería la salida en consola. Si analizamos el resultado, podemos concluir dos cosas. Primero, el método toString no incluye el atributo específico de cada clase, solo imprime los datos generales. 2. Los métodos entrenar y competir funcionan, pero son muy genéricos para las clases específicas de boxeador y futbolista, ya que si bien ambos entrenan y compiten, no lo hacen de la misma forma. En el caso del método toString, vemos que se está ejecutando la versión definida en la clase deportista, misma que no incluye, podemos decir que a ese nivel incluso desconoce, que existe otro atributo específico en cada subclase, por lo que una solución sería sobreescribir el método toString en cada subclase para que imprima todos los datos, incluyendo el nuevo atributo local. En el caso de los métodos entrenar y competir, cada subclase deberá sobreescribir su versión de los métodos de forma que se ajuste mejor a su naturaleza. El siguiente diagrama de clases muestra cómo deberían quedar las nuevas versiones. Y así quedarían el código de las nuevas versiones de las clases boxeador y futbolista. Como se aprecia, cada clase tiene sobrescrito los métodos entrenar, competir y toString para que hagan algo más específico en cada clase. La ejecución de estas nuevas versiones y su respectiva salida en consola se puede ver en la siguiente imagen. Como se observa, el código de la clase selección no ha cambiado, pero sí el resultado de su ejecución. Esto es gracias al polimorfismo, ya que a través del ligado dinámico se ejecuta una versión diferente de los métodos entrenar, competir y toString. Finalmente, el polimorfismo también puede facilitarnos la manipulación de diferentes instancias de un mismo tipo, como en este caso, de todos los deportistas independientemente de su clase. Hay que recordar que un objeto de una superclase puede contener una instancia de cualquiera de sus subclases, pero un objeto de una subclase no puede contener una instancia de su superclase. Con esto en mente, veamos cómo podemos simplificar nuestro código utilizando arreglos y ciclos for each. Observa cómo este código, que realiza la misma función que la versión anterior, queda simplificado utilizando y aprovechando el polimorfismo, de forma que podemos agrupar en un solo arreglo a todas aquellas instancias de deportista, por lo que es perfectamente válido que una instancia deportista guarde en su interior un objeto de tipo deportista y cualquiera de sus subclases, en este caso boxeador y futbolista. Nota que, aunque cada instancia ha sido guardada dentro de un objeto deportista, al llamar sus métodos se ejecutan las versiones locales de cada clase y no la de deportista en general. Esto es, gracias al polimorfismo. ¿Quieres comprobar que la salida en pantalla es la misma que la versión larga? Te invito a que ejecutes este código simplificado y saques tus propias conclusiones. Como vimos, el polimorfismo es un mecanismo muy potente que nos permite tratar a un conjunto de objetos del mismo tipo de forma simplificada, pero manteniendo la capacidad de que cada tipo de clase ejecute los métodos que le correspondan, ofreciendo una manera de escribir código más simple para manipularlos, pero respondiendo de manera particular en tiempo de ejecución gracias al ligado dinámico. Esto es polimorfismo por sobreescritura. Nos vemos en la siguiente lección.